católico Humberto del Castillo Drago para un nuevo programa de Aló Psicólogo. El día de hoy volvemos a hablar del tema de la ansiedad, los trastornos de ansiedad, que es un tema muy importante, así como la depresión. Yo diría que depresión y ansiedad para un psicólogo clínico, para los problemas psicológicos son como un resfriado, como la gripe. Hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que hablan de que al año por lo menos 300 millones de personas les da algún tipo de trastornos de ansiedad. Y el día de hoy lo vamos a unir con un tema que para el Centro LT es un tema muy importante, que es el tema del trauma psicológico, de las heridas afectivas. Para eso hemos invitado a una colega y amiga, ella es la psicóloga clínica Paola Riveros Maldonado. Ella viene estudiando desde hace varios años también este tema de los trastornos de ansiedad y efectivamente en el sexto seminario de Psicología y Persona Humana, que lo realizamos en Arete a fines de agosto, ella dio una conferencia sobre este tema, justamente el trauma y los trastornos de ansiedad. Así que esta noche Paola nos va a compartir los elementos más importantes de esa conferencia y conversar. Así que todos los amigos que ya nos están siguiendo en este momento por el Facebook, compartan por favor este video, vayan preparando sus preguntas y listo. Paola, feliz noche, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Aló Psicólogo. Y bueno, cordial saludo. Hola Humberto, buenas noches, gracias por la invitación y bueno, quiero también saludar a todos los que nos están viendo en este momento y bueno, también a los que van a ver las reproducciones que quedan guardadas pues en el fanpage y me parece que también en YouTube. Entonces, muchas gracias por la invitación. Sí, así es. Queda en el fanpage y después Viviana lo sube al canal YouTube y es muy interesante porque mucha gente lo va viendo después. Sí, adelante entonces, Paola, con lo que nos has preparado y vamos conversando. Listo, perfecto. Eh, Perfecto, Humberto. Bueno, como tú ya lo has mencionado, el tema del día de hoy es el trauma y los trastornos de ansiedad. ¿No? Por lo cual, bueno, igual yo les pido que ustedes vayan lanzando sus preguntas para que podamos resolverlas en el transcurso del programa. ¿Cuáles van a ser los puntos importantes que vamos a tocar? Van a ser 3 puntos de manera concreta. Uno es lo que es el trauma, que yo creo que en anteriores programas ya se ha ido tratando lo que es el trauma, luego que son los trastornos de ansiedad y por último el trauma y los trastornos de ansiedad. Listo, entonces voy a recordar este concepto de lo que es trauma, porque como les había comentado, yo he escuchado a otros a los psicólogos donde ya han estado trabajando este tema. Entonces, bueno, ¿qué es el trauma? El trauma es el recuerdo de un evento que va a quedar almacenada de forma disfuncional en las neuroredes de memoria, lo cual hace que se quede detenido en el tiempo, aislado en su red de memorias y alimentándose por nuevas memorias. Están ubicados en lo sensorial, en el pensamiento, en las emociones y en las sensaciones corporales. ¿Qué es esto? Me gustaría explicarlo de una manera un poco más sencilla. El trauma no es otra cosa que, como dice acá, son eventos que se van a almacenar en nuestra memoria. ¿Ok? Son situaciones que nos han sucedido que van a quedarse en ese momento. Efectivamente, son situaciones complejas, situaciones pues que no han sido buenas, situaciones que han implicado un peligro para nuestra salud física, emocional, familiar, etcétera, etcétera, que se van a quedar almacenados en nuestra memoria. Todo lo que nos sucede se queda almacenado en nuestra memoria, pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que todas las memorias que tenemos durante el día se reprocesan y se integran de una manera muy interesante y forman parte de nuestros recuerdos o las mismas memorias. Pero cuando tenemos un evento que es un evento traumático, por así decirlo, tenemos un evento que se queda almacenado, efectivamente se va a quedar en una parte de la memoria. Un momentico que acá me salió la notificación, y se va a quedar detenido en ese tiempo. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo utilizando el gráfico que he puesto en este momento. Una niña, pongámosle pues que tiene unos 7 años, está escuchando las peleas constantes de los papás, ¿verdad? Entonces,
esta escena, este evento se queda almacenado en su red de memorias, ¿no? Entonces, cada vez, y se forma una red de memoria. Entonces, cada vez que los papás discuten, se va creciendo. Es como que si esta red fuera creciendo, fuera creciendo, fuera creciendo, y las memorias de esta niña se van a seguir alimentando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber eventos relacionados a la pelea de los papás que ya en una etapa adulta van a sonar muy parecidos, ¿no? Entonces, por eso es que dice acá, se queda detenido en el tiempo, aislada su red de memorias y se alimenta por nuevas memorias. Entonces, digamos, pongamos que este fue el primer evento traumático de la niña. Los padres discutiendo, se genera una red de memoria. Los padres al día siguiente vuelven a discutir. Las discusiones se van agrandando, entonces esta red de memorias va creciendo. Entonces se van alimentando por nuevas memorias. Y lo curioso es que estas se quedan ubicados en lo sensorial, en el pensamiento, en las emociones, y en el cuerpo sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a la edad adulta y decimos, no, pero sí, mi infancia fue difícil, efectivamente, no sé, a lo mejor, siguiendo este ejemplo, si mis padres se peleaban todos los días, hasta incluso tal vez haya violencia física, se lanzaban las cosas, pero yo ya lo he superado, pues, porque yo sé lo que ha pasado y esto no me va a pasar. El problema acá es que no todas las memorias, no todo el trauma se queda acá en los recuerdos, porque tenemos distintos tipos de memorias. Este es un tipo de memoria, pero también se quedan almacenados en las emociones, en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la edad adulta sucede algo similar que ¡pum!, me activa de nuevo esta red de memorias, ¿verdad? Entonces, y eso va a ir afectando mi día a día, ¿no? Entonces, bueno, si por acá hay alguna pregunta, Humberto, si quieres hacer algún comentario, también tú me Sí, vas diciendo. Paola, Sí. sí, hemos tenido unos problemas para conectarnos al Facebook, ya estamos conectados en el Facebook, entonces a los amigos que recién se han conectado, que se están conectando, acabamos de empezar con el programa. La doctora Paola pues está dando la definición de trauma. Paola, esto me parece muy interesante, sobre todo porque hay personas que creen que el trauma pues es más bien un trauma complejo, que tienen que haber ido pues a la guerra, digamos, para, para haber sido traumatizados, ¿no? Entonces, creo que esto que estás explicando es muy interesante, es muy importante, y creo que si lo puedes explicar un poquito más, o sea, más despacio, sería muy interesante, porque muchas veces nosotros podemos estar traumatizados y no darnos cuenta, y podemos toda persona puede, o sea, digamos, mi mamá me puede haber agarrado gritos pues de niño y yo pensar que eso es normal y no darme cuenta que ese es un trauma, ¿no? Entonces quizás podrías ahondar por ahí con algunos ejemplos. Efectivamente, yo quisiera también, aprovechando tu intervención, Humberto, hacer una diferencia. Hay distintos tipos de trauma. Solamente voy a centrar en dos. El trauma complejo, que es lo que nosotros comúnmente pensamos. Una persona traumatizada, alguien que ha ido a la guerra, ha sufrido, por ejemplo, a lo mejor un tipo de abuso sexual, un robo, ha visto un asesinato, ¿no? Entonces son personas pues que efectivamente necesitan ir en ese momento o meses después a un psicólogo, un psiquiatra para poder trabajarlo. Eso es un tipo de trauma. Pero también hay traumas que son traumas simples, que no son tan complejos y que nosotros en el centro Arete también nos llamamos heridas afectivas, ¿verdad? Son heridas afectivas, son traumas que pueden ir sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tú muy bien lo has dicho, Humberto, hay situaciones que nosotros hemos podido haber vivido de niños que sí generaron un trauma. ¿Por qué? Porque son situaciones que en ese momento nosotros no teníamos los recursos para poder manejarlos. Volvamos al ejemplo de la niña. Los papás se están peleando, se están gritando, se están insultando, la niña está escuchando lo que está sucediendo, pero en ese momento ella, como todavía es una niña, no tiene los recursos para decir, es el problema de mis papás. Ellos se están insultando, se están peleando, porque ellos tienen problemas pues matrimoniales, sus personalidades no son compatibles, etcétera, etcétera. Ella en ese momento lo que está entendiendo es probablemente, vamos a ir haciendo suposiciones, es yo tengo la culpa, porque claro, encima cuando se pelean, hablan y dicen es que tú no estás pagando el colegio de la niña, etcétera, etcétera. Entonces cree que
lo que está sucediendo es culpa suya, ¿no? Igual, bueno, igual vivir en un ambiente de violencia también genera traumas. Entonces, lo que pasa con esta persona que ha sufrido, por ejemplo, gritos, maltratos o algún evento que no ha podido manejarlo en ese momento, no ha tenido los recursos, es que se genera un trauma. Como acá dice en la definición, este evento se va a quedar almacenado en las memorias. Entonces, vamos a poner un primer evento, un segundo evento, y esto va creciendo, va creciendo. Nosotros no somos muy conscientes, porque claro, la niña terminan los gritos con los papás, a lo mejor la abuela le lleva de viaje, entra de vacaciones, está en el colegio, continúa su vida, llega a la etapa adulta y dice, pues yo no tengo ningún problema, todo está muy bien. El problema es que luego, efectivamente, los traumas se manifiestan. Ya luego, un poco más adelante, yo voy a ir mencionando cómo se van manifestando los traumas. Pero que es importante entender que hay situaciones, eventos que han podido haber sucedido, que se han quedado en nuestro cerebro almacenados como memorias traumáticas que van a repercutir en nuestra actualidad, que van a generar algún tipo de disfunción en nuestra actualidad. Y quiero volver a precisar esto, no necesariamente el trauma está acá en el recuerdo. Algunos eventos traumáticos, algunos traumas pueden estar acá, ¿no? Si yo recuerdo, no sé, pues cuando mi papá pegó a mi mamá y también me cayó a mí el golpe, qué sé yo, ¿no? Entonces, puede ser que algunos estén acá, algunos recuerdos, pero no necesariamente. También se ubican en el cuerpo, en las emociones. Más adelante voy a explicar un poquito más esta parte. Entonces, bueno, no sé si quedó un poco más claro. Sí, Paola, está bien. Simplemente también hay que decir que, digamos que para que algo sea trauma depende mucho también de la resiliencia de la persona o de la vulnerabilidad de la persona, ¿no? Entonces, tú y yo podemos tener una situación estresante, una experiencia traumática, la misma, igual, muy parecida, pero nosotros no vamos a reaccionar de la misma manera ante el trauma. Eso depende de nuestra resiliencia, de la vulnerabilidad, de nuestro temperamento, del vínculo afectivo o apego, digamos, con nuestros padres, etc. Entonces, esto creo que hay que aclararlo para que las personas entiendan que todos los seres humanos tenemos heridas afectivas, tenemos experiencias que nos han traumatizado en menor o mayor grado, y ya vamos a ir viendo cómo Paola lo va a ir integrando con cómo estos heridas afectivas, traumas psicológicos van a impactar pues en el ser humano, en la persona, hasta generar pues los trastornos de ansiedad. Pero bueno, eso es más adelante, ¿no? Así es, efectivamente. Efectivamente, eso es cierto. Y mire que podremos haber sufrido incluso un mismo evento traumático que sí fue trauma, pero dónde se va a ubicar para cada uno de nosotros va a ser distinto. Esto va a ser distinto, va a depender de cada uno, ¿no? Entonces, y como les comentaba, también de los recursos que podamos tener en ese momento, pero acá creo que es importante también entender es que sí, efectivamente sí, va a depender también de la resiliencia, etcétera, etcétera, pero también hay que ver la época o la edad en la que se va generando, ¿no? Porque hay muchos traumas que se generan a temprana edad. Entonces recién se están desarrollando muchos recursos, porque algunos pueden decir, entonces pues yo no fui lo suficientemente resiliente. Hay personas que dicen, no, pero tú puedes salir adelante, tú puedes solo, es un tema de resiliencia. Sí es cierto, ¿no? Pero también hay muchos factores, como Humberto lo mencionó, que debemos de tener en cuenta en estos casos. También no tener miedo, decir, bueno, efectivamente me puede haber pasado a mí algo así, ¿no? Entonces, poder reconocer lo que nos ha sucedido. Entonces, bueno, yo voy a continuar. Evento traumático, ¿no? Evento traumático, una cosa es el trauma, ¿no? Que son aquellas memorias que se quedan almacenadas en nuestro cerebro. El evento traumático es el hecho en sí mismo, lo que sucedió, ¿ok? De manera simple, es el hecho que sucedió, es decir, el evento traumático. Los papás se pelearon, ¿ok? Se pelearon y se insultaron. Es el evento traumático, los eventos traumáticos. El trauma es más como las consecuencias, lo que va generando, las redes de memorias que se van almacenando de manera disfuncional en nuestras neuroredes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que retrocedí en vez de avanzar. Efectos. Acá yo quería comentar un poco los efectos, porque algunos podemos decir, bueno, sí, yo he vivido circunstancias adversas en la infancia, pero a mí no me ha pasado nada, ¿no? Mira que
pues yo tengo una vida bastante funcional y eso también es un tema. Algunos creen que como tienen una vida funcional, funcionan en distintas áreas de su vida de manera normal, pongámoslo así entre comillas, no tienen efectos, ¿no? Pero efectivamente sí hay efectos y creo que es importante que nosotros seamos conscientes de esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Yo creo que a lo mejor acá algunos nos podríamos ir identificando y decir, oye, ¿yo por qué me pasa esto? ¿No? A lo mejor el origen es un trauma. Entonces, efectivamente nosotros, como hablamos en el Centro Arte, hablamos que somos una unidad biopsicoespiritual, ¿verdad? Entonces, el trauma va a generar efectos en todas las dimensiones del ser humano, ¿no? En lo cognitivo, por ejemplo, pensamientos negativos, incluso pensamientos negativos sobre nosotros, ¿verdad? Que yo no soy capaz, esto, no es posible que alguien me quiera, esto, yo soy, no sé, pues yo no soy, Ahora no te escuchamos y no vemos tus diapositivas tampoco. Sí. Paola, te perdimos por un minuto más o menos. Vuelve a compartir tus sí, sí, dale, diapositivas. yo voy a volver a compartir mis diapositivas. Efectivamente, el Zoom me sacó. Estabas explicando los efectos. Sí, es que aquí en Colombia, como tenemos, no, todo el año hemos tenido una temporada larga, pues, de lluvias, entonces creo que eso está complicando ahorita la señal. Ok, listo, dale. Entonces, continúo explicando los efectos. Como les comentaba, esto vamos a tener efectos en distintas áreas. Por ejemplo, en lo cognitivo se pueden manifestar como pensamientos negativos, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos dentro de la terapia MDR las cogniciones negativas, que, por ejemplo, no pensar es que no soy capaz, yo soy una mala persona, etcétera, etcétera. Se pueden dar también como pensamientos ansiosos, ¿no? De una proyección negativa hacia el futuro, pensamientos obsesivos, ¿no? O sea, nos empezamos a obsesionar con un tema y vamos, la hipervigilancia, la confusión, dificultades, pues se pueden dar dificultades de concentración, atención, memoria. Si nos vamos dando cuenta, algunas de estas características están relacionadas con síntomas de la ansiedad, ¿no? O por ejemplo, quedarse atascados en el pasado, ¿no? O sea, sentir pues que no pueden salir del pasado, que no hay nada más que el pasado, desamparados en el presente y sin una visión clara, una visión positiva sobre el futuro. A nivel afectivo también generan estos efectos, ¿no? Por ejemplo, la angustia o la ansiedad, que justo es el tema que estamos tocando el día de hoy, intranquilidad. Hay personas que llegan con ataques de pánico y dicen, o sea, yo no entiendo por qué me empezaron un ataque de pánico, ¿no? Crisis de pánico. Hay culpa, hay mucha culpa, hay vergüenza, algunos pueden tener sensaciones de minusvalía, de soledad, se pueden dar acá efectos de la disociación, ¿no? Que puede ser la despersonalización o la desrealización. Explico un poquito en qué consiste esto porque creo que son dos conceptos que no son muy comunes. Despersonalización, por ejemplo, voy a poner ejemplos para no enredar mucho con la teoría, es que cuando hay un trauma, por ejemplo, complejo, se pueden ir experimentando estas consecuencias. Por ejemplo, yo puedo estar en este momento hablando, pero de un momento a otro siento que salgo de mí como que me veo desde fuera, ¿no? Entonces, pero no estoy acá en este momento. Y la desrealización, por ejemplo, que estoy en algún lugar y de un momento a otro, ¡pum!, me fui. ¿No? Me fui, no soy capaz de conectar o de ver y decir, ok, yo estoy en un cuarto, en un salón, hay un reloj, hay un televisor, hay una mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, y también el cambio en el sistema de recompensa del cerebro, ¿no? El cerebro puede creer que lo que nos hace felices es algo que en realidad no nos hace felices, no nos llena en realidad. La pérdida del propósito, etcétera. En lo conductual, algo que pasa bastante es, por ejemplo, el tema del aislamiento. Las personas se pueden aislar, no pueden activar mecanismos de evitación,
se puede dar el retraimiento, apatía por actividades diarias. En este caso, por ejemplo, en lo conductual, como una forma de evasión del trauma, se puede dar una especie de aumento de consumo de tabaco, alcohol, otras sustancias, porque claro, como no quiero sentir porque se siente mal, me voy a refugiar eh, en cosas que efectivamente me hacen sentir mal. Por ejemplo, apego o desapego familiar. Hay personas que están muy pegadas a la familia, no pueden hacer nada sin que la familia les diga lo que tienen que hacer, o un desapego familiar notable, no quiero saber nada de mi familia, ¿no? Puede haber incapacidad para descansar, incluso negarse a hacerlo, lenguaje acelerado, necesidad de hablar mucho de lo que ha pasado o no hablar nada. Y en cuanto a lo físico, se puede presentar, por ejemplo, fatiga, falta de apetito, llanto, sueño, dolores de cabeza, migrañas, taquicardia, tensión muscular, náuseas, escalofríos. Se manifiesta a veces también como gastritis, otros trastornos digestivos. Yo lo que quiero que entendamos acá es que cuando hay trauma, nuestro cerebro y nuestro cuerpo cambia, ¿no? Entonces, a veces no podemos ser muy conscientes de lo que nos está sucediendo, pero sí, si nosotros vamos notando, para todos los que nos están oyendo en este momento, los que van a ver la grabación, es importante decir, ok, algo de esto me está pasando, probablemente hay un trauma, una herida afectiva detrás, ¿no? Pues, sí, Humberto, si tienes algún comentario, alguna duda, si no, continuamos. Sí, esto que tú has dicho es muy importante. Hay que decirle a los amigos que con los últimos estudios que se están haciendo en neurociencias, neurobiología, sino que todavía eso es muy costoso, pero ahora, digamos, se pueden tomar como unas fotos, unas imágenes al cerebro, ¿no es Bien, cierto? Y claramente se estudia el cerebro y ahí salen, digamos, los efectos de una depresión, de una ansiedad o de un trauma en el cerebro, ¿no? Sino que, bueno, recién estamos avanzando bastante con estos estudios y, digamos, la neurobiología, digamos, está comenzando a apoyar mucho a lo que es la psicología, ¿no? Entonces, creo que es importante para los amigos que nos están escuchando abrirnos a todo esto que Paola nos está explicando de las heridas afectivas, de los traumas psicológicos que nos impactan y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Un abandono paterno, la muerte del papá, un divorcio, una separación, una madre violenta, todo eso impacta en el cuerpo, impacta en las redes de memoria, impacta en el cerebro, ¿no? Ahora en la mañana estudiaba, digamos, leía que la amígdala cerebral se desarrolla antes que el hipocampo y que la corteza cerebral. Por eso, eh, lo que leía, el material que leía ahora en la mañana decía claramente que eh, a veces surgen emociones antes que las cogniciones, por ejemplo, ¿no? Así cosas muy interesantes que se están dando a conocer, digamos, con todo esto de la psicotraumatología, etcétera. Muy bien, bien. Paola, adelante. No, Humberto, a mí me parece súper importante lo que has dicho porque, claro, yo creo que muchas veces las personas cuando hablamos los psicólogos o alguien le comenta el tema o llevamos al psicólogo, dicen, bueno, creen que lo que vamos hablando, lo que decimos con respecto, por ejemplo, ¿no? Los efectos del trauma y todo eso, es un invento de los psicólogos, pues que los psicólogos dicen que es así, pero en realidad no es verdad, ¿no? Yo creo que con lo que tú has dicho, con la neurobiología que está avanzando tanto, que se puede ver cómo en el cerebro esto se está dando, entonces tenemos una base científica que apoya lo que ya hace tiempo se conocía, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante también tomarlo en cuenta, o sea, no es pues que es un invento del psicólogo que, ok, entonces me pasa esto y estoy traumado, ¿no? Porque a veces también uno puede creer eso, pero no es así, ¿no? O sea, tenemos ya bases científicas que están respaldando todo esto. Ujú. Muy Listo, bien. entonces continuamos. Entonces hemos hablado del trauma, los efectos del trauma, y ahora vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad, ¿no? ¿Qué dice el DSM-5? El DSM-5 es el manual diagnóstico que usamos todos los psicólogos y los psiquiatras eh, para poder en sencillo, para poder entender, para poder diagnosticar, para poder ver qué es lo que puede estar sucediendo
con un consultante, ¿no? Entonces, cuando hablan sobre los trastornos de ansiedad, dicen que efectivamente comparten características de miedo y ansiedad excesivo, así como alteraciones conductuales asociadas, ¿no? El miedo, hay que entender esto, yo creo que siempre en Arete, hace ya muchos años, hacíamos esta diferenciación. El miedo es una respuesta emocional, es decir, es una emoción primaria, no es mala ni es buena, es simplemente una emoción que aparece y va a aparecer en todos porque somos seres humanos. Todos vamos a sentir miedo en algún momento, pero al ser una emoción primaria es rápida, fugaz, y lo que tenemos que hacer no es evitarla, sino simplemente entender y escuchar por qué tengo miedo, o sea, qué me está generando miedo, porque mi cuerpo me está diciendo, oye, protégete porque hay una amenaza inminente, real o imaginaria, ¿no? Como dicen las diapositivas. Sin embargo, vamos a ver que la ansiedad está muy relacionada con el miedo, pero es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, es decir, puede ser que sea real, pero ya mi cerebro se anticipa a esta amenaza. Entonces yo digo, no, entonces yo creo que me va a ir súper mal en la vida, nunca voy a conseguir trabajo, me voy a morir rápido, me voy a ir pronto, qué sé yo. ¿No? Entonces los trastornos de ansiedad se diferencian según, bueno, el objeto y las situaciones que conducen miedo, ¿verdad? Entonces hay distintos tipos de situaciones que nos pueden ir generando miedo, pero hay que entender algo, que la ansiedad tiene que ver con, si podríamos llamarlo así, con esa visión catastrófica del futuro. O sea, yo creo que el futuro va a ir negro, me va a ir súper mal, todo va a estar mal, no veo nada positivo, no veo nada bueno. Entonces, pues efectivamente, si no veo nada bueno, no veo nada positivo, me quedo muchas veces estancado y viviendo solamente del miedo. Bueno, entonces, yo no voy a ahondar mucho, no sé, Humberto, si deseas ahondar un poquito más en lo que es la ansiedad, porque yo creo que tenemos otros a los psicólogos de la ansiedad, pero nada, a lo mejor hay personas que nos están viendo por primera vez y deseas que ahondemos un poco No, más. está bien. Simplemente creo que seguramente ya vas a hacer la conexión entre trauma y ansiedad, ¿no? Cómo estas heridas afectivas pueden generar, o los traumas pueden generar distintos, distintos trastornos de ansiedad. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la ansiedad por separación, ¿no? ¿Por qué? Porque los amigos que nos escuchan, es muy importante que entiendan que la ansiedad surge como una defensa, ¿no? La ansiedad o el miedo. Primero es miedo, Ujú. ansiedad o angustia, ¿no es cierto? Eso es interesante y ver por qué surge la ansiedad, ¿no? Ante una amenaza, decía que es una defensa. Ujú. El miedo inicialmente es adaptativo, o sea, es algo que nos sirve, pero el problema es ya lo patológico, ¿no? Que bueno, eso tú lo vas a ir explicando, para que las personas que nos escuchan digan, ah, bueno, entonces si yo tengo una ansiedad generalizada, si yo tengo un pánico o si yo tengo un miedo exacerbado, digamos, eso es como una luz roja que se prende, ¿no? Es como una señal, ¿no? Como una luz que se prende y que me está indicando algo. Algo está sucediendo en mi vida, algo está sucediendo en mi historia, algo está pasando en mí, ¿no es cierto? Que se está prendiendo esa luz roja, ¿no? Que estoy teniendo pánico o digamos que estoy contracturado, por ejemplo. ¿Por qué estoy contracturado? Mi cuerpo está hablando, ¿no? Todo eso lo vas a ir explicando, ¿sí? Sí, efectivamente, Humberto, como tú estabas mencionando, es importante entender, el miedo no es malo. Yo creo que hay personas que, como parte de defenderse, o sea, el cuerpo se defiende también, hay emociones que las consideran malas. Que, como les decía, no son buenas ni malas, son simplemente emociones, pero son desagradables, ¿no? Entonces, evitan sentir miedo, evitan sentir tristeza, estas emociones, entre comillas, malas, que podríamos llamarlas más bien desagradables. No es rico sentir miedo, no es bonito estar triste, no es agradable estar con ira, ¿no? Pero efectivamente creo que es muy importante poder, como tú dices, escuchar y decir, ok, estas emociones, ¿qué significan? ¿No? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? Es por algo, hay una sabiduría detrás de todo esto, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, acá es donde yo voy a conectar lo que es el trauma y los trastornos de ansiedad. Entonces, he citado algunos autores para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo, o que nos referimos en el centro Arete, es que en la base de los problemas psicológicos pueda que exista una herida afectiva o un trauma como causa de dicho síntoma. Es decir,
Muchas veces nosotros llegamos a terapia porque me siento ansioso, estoy deprimido, pero solamente nos quedamos reduciendo los síntomas, nos quedamos solamente en la ansiedad, en la depresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Lucerna? Dice, cuando hay trauma, efectivamente, se va a dar un cambio en todo el cuerpo, incluso a nivel orgánico, que es lo que ya había mencionado anteriormente. Una situación traumática se vive, perdón, con una intensidad emocional negativa intensa, con mucho miedo, ya que puede llegar a poner en peligro la propia vida. Recordemos, el miedo no es malo, el miedo nos está diciendo que hay que protegernos de algo. Pero mientras yo no lo escuche, mientras yo diga que esto está mal, no quiero sentirlo, ese miedo se va agudizando y bueno, vamos a sentir ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, la experiencia es tan personal que se va a vivir de distintas formas, que es lo que tú mencionaste en algún momento, ¿no? Caramillo menciona, dice, muchos pacientes o consultantes, como nosotros lo diríamos en Arete, no relacionan sus síntomas actuales con experiencias traumáticas previas. O sea, a veces los pacientes o consultantes omiten la información traumática. Acá me quiero detener un poquito porque efectivamente muchas veces no llegamos a consulta diciendo yo tengo un trauma, ¿no? Si no me siento ansioso, no puedo dormir, me da ataques de pánico, tengo miedos del futuro, pero no lo relacionan con experiencias previas porque nos estamos quedando en el síntoma, en los efectos solamente, ¿no? Entonces, y claro, entonces se omite esa información traumática. Bueno, esto es una recomendación para los psicólogos, psiquiatras que nos puedan estar viendo, que es muy importante yo creo que es muy importante hacer una buena conceptualización del caso para entender bien la historia y ahí ver, porque claro, el consultante muchas veces va a omitir la información traumática porque no es rico, no es bonito irse hacia atrás y decir, sí, pues no, mi papá me pegaba, ¿no? O mi mamá también, o sufrió un abuso de niña, ¿no? Entonces van a omitir y es importante ir hacia atrás, ¿no? El trauma, se recuerdo de un evento disfuncional, se queda aislado. Muchos consultantes dicen no saben por qué el malestar y no reconocen los disparadores que activan el malestar o las memorias, ¿no? Entonces, es importante entender que este evento disfuncional, este trauma, esta herida afectiva, se va a quedar aislado. Lo que yo les comentaba en un momento, ¿no? Cuando tenemos eventos traumáticos y se va generando el trauma, generamos una red de memorias, ¿no? Memorias traumáticas que se van a ir alimentando unas de otras. Por ejemplo, eh, yo soy niña, en el ejemplo que les puse, en la imagen que les puse cuando hicimos la definición del trauma, mis papás se pelearon, ¿ok? Se formó una memoria traumática y se creó una red de memorias sobre este trauma. Mis papás se volvieron a pelear al día siguiente, otra memoria traumática. Es como que van aumentando. Pero ya luego yo soy adolescente y mis papás ya no se pelean. Pero yo tengo un novio, me empiezo a pelear con el novio me empieza a tratar mal, me empieza a ser grosero, me empieza a insultar y se va almacenando otra memoria traumática. Entonces yo llego a la etapa adulta y sin querer vivo lo mismo con mi esposo, con mi pareja, entonces sigo viviendo por ejemplo, la violencia, ¿no? Entonces son redes de memoria que se van generando, ¿no? Que se van creando. Entonces lo más curioso de todo esto es que yo en el momento presente se me puede activar algún tipo de memoria traumática. Recuerden lo que les decía, las memorias traumáticas no están siempre acá, en los recuerdos, están en todo el cuerpo, en las emociones. Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad, escucho que mi esposo grita, ¿verdad? Grita o me quiere hacer una broma. Entonces, me quiere hacer una broma, me hace asustar. Entonces, yo en ese momento no soy la mujer de 41 años que tiene un esposo, que tiene hijos, sino que en ese momento, cuando se activa mi memoria porque mi esposo ha gritado y me ha hecho una broma de mal gusto, probablemente, yo me traslado a la niña de 5 o de 7 años cuyos padres se peleaban. Entonces, incluso me empiezo a portar como esa niña, ¿no? Entonces me aíslo, me pongo a llorar, empiezo a gritar a mi esposo, lo insulto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante entender esto y ver, ok, entonces yo tengo que entender qué es lo que me está pasando y por qué me pasa esto. Ese por qué
es muy importante para que nosotros realmente podamos curarnos. Porque claro, si yo llego y digo, no, yo tengo ansiedad, tengo depresión, sí me van a reducir los síntomas, a lo mejor necesito medicación, voy a tomar medicación por un par de años, qué sé yo, pero si yo no trabajo el evento traumático, yo no trabajo el trauma, esto va a volver a aparecer, esa ansiedad va a volver a aparecer en otro momento de mi vida cuando se vuelva a activar una memoria traumática, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, como decía, que es importante encontrar la conexión con esas redes de memoria que no están conectadas debido al trauma. Es decir, como yo he generado una red de memorias aparte, una red de memorias traumática, yo no voy a poder conectar en sencillo. Yo soy la mujer de 41 años y no voy a decir, ok, no está pasando nada. Mi esposo me está jugando una broma pesada y ya está. No, yo me voy a la niña de 5 años o de 7 años que fue maltratada, que vio la violencia familiar. Entonces, eso es lo que sucede y me genera depresión, me genera ansiedad, etcétera, etcétera. Lo que se busca hacer efectivamente como trabajo es integrar estas redes de memoria, ¿no? Y hablando un poquito más de la ansiedad, creo que ya lo había hablado de manera general, es importante entender, bueno, cuáles son esos signos, esos síntomas de la ansiedad más comunes, ¿no? A veces tenemos, por ejemplo, esa sensación de nerviosismo, que estamos agitados, con agitación o tensión constante, ¿no? O, por ejemplo, pensamos que hay un peligro inminente, ¿no? Que estamos frente a una catástrofe, etcétera, etcétera. A veces también se presenta como sensaciones de debilidad o de cansancio, hay problemas para conciliar el sueño, duermo mucho, duermo poco, esto se pueden dar también problemas gastrointestinales, cuando hay ansiedad también muchas veces se puede aparecer ira, ¿no? Entonces, oye, ¿pero qué tiene que ver la ansiedad con la ira? Claro, si yo me siento mal internamente, lo voy a expresar de alguna manera, ¿no? Entonces, no, esos son algunos ejemplos. Sí, Paola, Sí. sí, brevemente, hay mucha gente que recién se está conectando. Invitamos a los amigos que hagan sus comentarios o preguntas. Hay gente de Lima, de Argentina, también de Santa Marta, Colombia. El tema está muy interesante. Les contamos a los amigos que recién se están conectando que la doctora Paola primero explicó muy bien qué cosa es el trauma y ahora está hablando de los trastornos de ansiedad y está haciendo el vínculo que existe entre trauma psicológico, heridas afectivas y trastornos de ansiedad. De todas maneras, para los amigos que recién se conectan, ya saben que esto queda ahí en nuestro fanpage de Humberto Castillo Drago, el Centro de T. Luego lo vamos a subir también a mi canal YouTube, al canal YouTube de Humberto Castillo Drago. Así que, y les decimos a los amigos que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo puedan hacer, ya quedan unos 10 o 15 minutos de programa. Sí, muy bien. Adelante, Paola, sigamos. Ok, entonces, bueno, como les comentaba, son algunos síntomas de que podría yo tener ansiedad, podría estar con síntomas ansiosos, ¿no? Como les comentaba, a veces hay fatiga, hay una fatiga constante, hay trastornos del sueño, o sea que duermo mucho, duermo poco, tensión muscular, dolores musculares, lo que tú mencionabas, Humberto, ¿no? A veces cuando nos empezamos a contracturar, no es que, ay, estoy tensa, entonces lo que hago simplemente es tomo pastillas, voy a que me hagan masajes, ¿no? O sea, es importante escuchar el cuerpo, decir, ok, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque si nosotros no escuchamos nuestras emociones, no escuchamos lo que nos ha sucedido, el cuerpo va a hablar. Las emociones, así nosotros no queramos, van a salir por algún lado. Entonces, si nosotros queremos evadir, no queremos sentirlas porque son como malucas, lo que va a pasar es que se van a expresar por algún lugar, ¿no? O sea, ya sea con contracturas en el cuerpo, gastritis u otras enfermedades, ¿no? Mucho más complejas. Se puede dar también temblor y agitación, nerviosismo, estar como que todo el tiempo con sobresalto. Yo había mencionado el tema de la irritabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas cosas que pueden generar. Entonces, yo lo que quiero que quede claro en este momento es que muchas veces el problema en sí mismo no es el trastorno de ansiedad, no es la ansiedad. Muy bien, muy interesante. Vayamos a consulta, vayamos al psicólogo si sentimos, o sea, si vemos que estamos ansiosos, que tenemos alguno de estos síntomas que les he mencionado, pero es muy importante que vayamos a un psicólogo clínico que pueda hacer un abordaje completo, mucho más profundo,
para entender el origen, porque si no lo que vamos a hacer es simplemente reducir el síntoma, que vamos a quitar momentáneamente los síntomas ansiosos, yo continúo con mi vida porque me siento bien, y eso también es una invitación para los que nos están escuchando. Muchas veces vamos al psicólogo, ¿verdad? Y como ya nos estamos empezando a sentir bien, ya se me fueron los ataques de pánico, ya no estoy tan irritable, ya puedo conciliar bien el sueño, etcétera, etcétera, dejo de ir. Entonces, no, ya me siento bien, dejo de ir y no culmino mi tratamiento. Entonces, claro, luego están volviendo a los meses diciendo, yo he vuelto con la ansiedad. Pero claro, es porque no hemos llegado a la raíz y al origen de esta ansiedad, ¿no? O de la depresión. En este caso estamos hablando de la ansiedad. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Humberto. No, sigamos, está muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ya esto es un poco pues para los que nos están escuchando, también para los psicólogos, los psiquiatras que nos están escuchando, cómo nosotros lo abordamos. Nosotros dentro del Centro Arete tenemos un abordaje, estamos desarrollando, seguimos desarrollando la psicoterapia de la reconciliación, ¿verdad? ¿Qué es la psicoterapia de la reconciliación? Una psicoterapia profunda. Cuando hablamos de psicoterapias profundas, son aquellas que van justamente a lo que les estaba mencionando, al origen, al trauma, a la herida afectiva, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, y por eso creemos que es importante, y realizar una psicoterapia profunda, llegar al origen, ¿no? De la cual va a ser entendida para nosotros como volver a unir, reanudar, reconstruir en la medida de lo posible las 4 relaciones quebrantadas, ¿verdad? Concentrándonos sobre todo, nosotros nos concentramos cuando trabajamos la PR en la reconciliación con nosotros mismos y con el otro. Eh, ¿Cuáles son, cuáles son esto? ¿Cuáles son los momentos que nosotros tenemos? Nosotros manejamos 3 momentos. Un primer momento que es justamente todo el tema de la conceptualización, ¿verdad? De entender cuál es la problemática, la historia, la historia del síntoma, la historia del motivo de consulta, ¿verdad? Que es el primer momento donde se reducen los síntomas. Si estamos llegando con ansiedad, vamos a realizar trabajos para reducir los síntomas ansiosos, ¿verdad? Un segundo momento donde vamos a trabajar en sí mismo desde la corriente pues que el psicólogo, en este caso el psicólogo del centro maneje. Por ejemplo, vamos a trabajar los esquemas maladaptativos tempranos, etcétera, etcétera. Y un tercer momento, que es la parte de la psicoterapia profunda, se trabaja el proceso de reconciliación personal, ¿no? Que efectivamente nosotros vamos a trabajar las heridas afectivas o el trauma. No necesariamente van en ese orden, ¿no? No es que ya, si yo no he hecho el primero, no puedo al tercero, ¿no? No son compartimentos estancos, como muchas veces lo hemos mencionado, pero es una forma de abordaje, ¿no? Entonces, cómo nosotros trabajamos desde el centro de la relación de heridas, las heridas afectivas es con 4 fases o etapas, ¿no? O sea, acá ya es cuando llegamos al trauma, a Paola, las heridas perdóname, afectivas, ¿no? no Sí, sé, no sé dale. si no sé si estás reproduciendo tus diapositivas porque no se ve bien acá. O hay problemas de señal, no sé. ¿Tú has No, pasado de las pronto. diapositivas porque te has quedado en la de efectos? Tú sigues viendo la de efectos, dale. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir las diapositivas, no hay ningún problema. Sí, acá, mientras tanto, hay un comentario que dice, doctor, ¿cómo se determina el fin de tratamiento de una persona que haya pasado una etapa de depresión? Voy a leer, dice, ¿cómo se determina el fin del tratamiento de una persona que haya pasado una etapa de depresión? Lechita Villacorta, no sé, Paola, si tú llegas a entender bien la pregunta, yo no la entiendo bien. Estoy entendiendo que nos estás preguntando cómo es el tratamiento de una persona que ha tenido depresión. Bueno, Paola justo estaba explicando desde la psicoterapia de la reconciliación. Sí, ahí ya se está viendo, Paola. Creo que tienes que ampliar también para que se vea toda la diapositiva. En la psicoterapia de la reconciliación, el primer momento o la primera etapa es trabajar en los síntomas iniciales. Entonces, para nosotros, la depresión entraría ahí en los síntomas iniciales, en el estado de ánimo. Luego nosotros
tenemos que buscar por qué se deprimió la persona. Puede ser que sea una depresión biológica, digamos, física, hereditaria, pero normalmente hay situaciones, hay hechos, hay acontecimientos que hacen que la persona se deprima, ¿no? Entonces, o hay esquemas disfuncionales, eso sería el segundo momento. Y ya en el tercer momento de psicoterapia de la reconciliación, pues eh, se trabaja propiamente la herida que está en la base de esa depresión. No sé, Paola, si ya tú retomas con con esta última pregunta o comentario. Así es, efectivamente, como tú dices, Humberto, es importante llegar a la raíz, ¿no? Que está generando esta depresión, por lo que entiendo, o sea, lo que yo entiendo de la pregunta es, bueno, ¿cómo saber si ya salí de la depresión? No, efectivamente, va a depender mucho de que, bueno, si ya nos están presentando los síntomas depresivos, puede ser que quedan unos rasgos que podamos llegar a tener como una tendencia a, no es importante ubicar, pero justamente para decir, ok, ya hemos trabajado eso, es trabajar, ver pues si ya se han trabajado, si ha trabajado el trauma o la herida afectiva que ha generado la depresión, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha trabajado, se ha integrado ese trauma, esa herida afectiva, pues podríamos dar de alta en el caso de la depresión, igual en la ansiedad, ¿no? Entonces, pues yo no sé si iba por ahí su pregunta, si hemos llegado a responder la pregunta, y si no, pues que no nos podría seguir reformulando. Tú estabas explicando los momentos de la psicoterapia cuando te interrumpí y creo que ibas a explicar el proceso de reconciliación, no sé. Sí, efectivamente. Entonces, okay, ya el tercer momento, nosotros cómo trabajamos el tema de las heridas afectivas, cómo trabajamos nosotros cómo nosotros hacemos, cómo nosotros trabajamos la psicoterapia profunda que les había mencionado en un momento, es lo primero para trabajar traumas, heridas afectivas, es primero reconocer. Yo tengo que reconocer qué es lo que ha pasado. Muchas veces eso es difícil, porque yo no me quiero enfrentar a que, por ejemplo, la persona que he querido me ha hecho daño, ¿no? Mi padre me ha hecho daño, mi padre ha abusado, o mi madre ha abusado, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer, poner nombre y decir, ok, esto es lo que ha sucedido. Una segunda etapa, una segunda fase sería la aceptación. Aceptar que esto es algo que ha pasado, ya no pelearme más con el hecho, ¿no? Porque muchas veces nos vamos peleando con el hecho, con el acontecimiento, y decimos, no, pero es porque, ¿por qué mi papá tuvo que haber hecho eso? ¿Por qué no crecí en otra familia? Eso no es justo, no me parece. Entonces nos vamos peleando. No es decir simplemente, ay, bueno, pues ya me pasó, ¿qué voy a hacer? No, es simplemente aceptar y decir, ok, esto es lo que ha sucedido, esto ha pasado en mi historia, esto, esta situación, este trauma, esta herida afectiva es lo que ha pasado, ¿no? Un tercer momento es el perdón hacia nosotros mismos o hacia la persona que nos ha ofendido, que ha generado este trauma. Y un cuarto momento es la reconciliación con el otro, con el agresor. Muchas veces esta etapa no vamos a poder llegar porque, como hemos hablado anteriormente, reconciliar es volver a unir algo que en un momento existía, una relación existente que ya no está, pero no necesariamente se va a dar porque implica que ambas personas estén dispuestas a vivir este proceso, pero no necesariamente va a pasar porque la persona pues puede haber muerto, puede estar en la cárcel, simplemente no quiere, no le interesa, o está enferma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros creemos que sí es importante en ver esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es como nosotros trabajamos de alguna manera la parte de reconciliación de las heridas afectivas o de un trauma, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá llegó la presentación que yo les tenía preparado. No sé, pues, Humberto, si hay algún comentario más, alguna pregunta. Esto. Sí, aquí Lichita nos está diciendo que nos está agradeciendo, así que suponemos que era eso lo que nos estaba preguntando. Yo no sé, Paola, si podríamos volver a explicar a las personas para que quede claro esa relación, ese vínculo entre lo que es la ansiedad como el primer momento de la psicoterapia y la reconciliación, ¿no? Como esos síntomas iniciales que vemos, ¿no es cierto? Y cómo a partir de esa ansiedad, que, bueno, el primer paso es trabajar esa ansiedad, pero claro, si la persona no se regula, si la persona no se estabiliza, no vamos a poder bajar, por eso es que no vamos a poder ahondar. Por eso es que muchas veces
eh, o a veces tenemos que remitir al psiquiatra, ¿no? Esta parte es importante, Humberto, porque como nosotros hablamos de los tres momentos, el primer momento que es toma de historia, lo que les comentaba cuando yo les hablaba de conceptualización del caso es entender todo, o sea, hacer un mapeo general de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y la reducción de síntomas que es tan importante. Una de las cosas que genera el trauma, uno de los efectos del trauma es la desregulación emocional, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces cuando llegamos con ansiedad, como ya les había comentado, salvo que sea pues un tema físico, orgánico, ¿no? Por eso también es importante hacer una buena conceptualización, porque no todo, o sea, no es decir que todo es, absolutamente todo es trauma o herida afectiva, porque puede haber causas orgánicas, causas físicas, ¿verdad? Nosotros en ese primer momento nosotros necesitamos reducir los síntomas, porque si yo no reduzco los síntomas, yo sigo desregulado emocionalmente, es decir, sigo sintiendo mucha ira, mucha desesperación, mis pensamientos vienen una y otra vez y dan vueltas, 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 yo no voy a poder llegar al trauma, yo no voy a poder llegar a lo que ha originado esta ansiedad. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos del primer momento, eso es muy importante. Algunos me preguntan, ¿y cuánto dura este primer momento? Va a depender mucho del consultante, va a depender mucho de lo que necesita el consultante. Acá es muy importante entender que a veces hemos vivido tanto tiempo así que podemos creer que esto es algo normal, ¿no? Que esto es algo que me está pasando, no es algo normal. Hay personas que incluso he tenido una consultante hace un tiempo que dice que desde los 14 años estoy deprimida, entonces yo solamente sé estar deprimida, para mí esto es normal. Cuando se empezaron a reducir los síntomas de depresión, ella me decía, no puedo creer, o sea, es más, decía, no, decía yo no me había sentido tan bien hace muchos años, no sabía lo que era sentirse bien, lo que era no tener depresión, me imagino que es esto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ese primer momento de reducir síntomas y acá creo que tenemos que entender algo. Nosotros sí tenemos herramientas para reducir síntomas, en el caso de la ansiedad, para reducir los síntomas ansiosos, ¿verdad? Que se da pues en todos los niveles, porque como les comentamos, somos una unidad, no solamente somos pensamientos, si bien muchas de las ideas que nos van generando la ansiedad están relacionadas con los pensamientos ansiosos, es importante trabajar en los pensamientos, es importante trabajar también con el nervio vago, por ejemplo, hacer ejercicio físico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este primer momento es sumamente importante. Hay personas que están tan desreguladas que sí necesitan una ayuda extra, ¿no? O sea, necesitamos regularlos a nivel orgánico y por eso es que los remitimos a psiquiatría. Algunos no quieren ir porque dicen, no, qué maluco, seguramente voy a tener que tomar la medicación de por vida. Eso no es así. La medicación te regula el sistema límbico para que tú puedas estar regulada. Junto con la psicoterapia, la medicación dura un tiempo, ¿no? Entonces es muy importante también entender eso, que si el psicólogo clínico te deriva a psiquiatría, es importante continuar la medicación tal cual dice el psiquiatra, con acompañamiento del psiquiatra y a la par con psicoterapia, porque si no, no va a ser efectivo. Claro, me voy a empezar a sentir mejor, no me voy a sentir ansiosa, pero voy a tener que mantener, o sea, solamente no me voy a sentir ansiosa cuando tome la medicación y esa no es la idea. No es la idea continuar con la medicación de por vida, sino hacer una terapia, ir a los orígenes, a la raíz, que como les comentaba, generalmente es un trauma, una herida afectiva. Entonces es un primer momento muy importante de reducción de síntomas. Va a depender, vuelvo a mencionar, del caso, ¿no? O sea, algunos están un poco más desregulados, otros no tanto, etcétera, etcétera. Entonces, eso, yo creo que eso era un poco tu pregunta, lo que querías que ahonde, Humberto. Muy bien, muchas gracias, Paola. Una última pregunta o comentario, ya van a ser las 8:30. Dicen, la ansiedad se hereda. Saludos desde México. Mira, lo que dicen es que hay una parte biológica, efectivamente, pero generalmente muchos de esos trastornos tienen que ver con el ambiente donde uno ha crecido, ¿no? Entonces, si mi ambiente era un ambiente ansioso, tenía a mi mamá que desde que yo estaba en el vientre materno, por ejemplo, era ansiosa, tenía miedo a todo, me cuidaba, me sobreprotegía y yo nací, crecí en ese ambiente, efectivamente voy a tener una tendencia a, eh, a, 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 a a tener ansiedad, ¿verdad? Sí, ahí el tema del vínculo afectivo con la madre o con el padre, hay un que se llama el apego ansioso,
¿no es cierto? Digamos, si la madre es ansiosa, pues, y eso, los últimos estudios de neurobiología están hablando que están demostrando lo que se sabía hace mucho tiempo, pero que no se podía sustentar bien, eh, que eso está en el cerebro, ¿no? Porque en el sistema límbico es de donde se genera todo el tema de las emociones, ¿no? Entonces, no se puede decir que es exactamente hereditario, o sea, no es que se pueda decir que una persona nace ansiosa, pero obviamente las personas sí nacen con un temperamento. Entonces, como dice la doctora Paola, sí hay un componente biológico importante, ¿no? Como, puede ser como una tendencia, como una inclinación, pero ya en el desarrollo del carácter, de la personalidad y en todo ese caminar con el vínculo afectivo eh, con los padres, se va generando todo esto. Pero ahora, también hay que entender que, y la invitación que nosotros hacemos es que con psicoterapia la persona puede mejorar, puede cambiar, y desde la psicoterapia en la reconciliación o terapias como MDR, la propuesta, digamos, es sanar heridas afectivas, sanar traumas, ¿no es cierto? Para que finalmente muchos de estos síntomas, pues, desaparezcan, ¿no? A eso podríamos aspirar con las nuevas terapias, ¿no? Muy bien, Paola, muchas gracias. No sé, te voy a dar la última intervención para que, si quieras dar algún consejo, alguna sugerencia, algo para cerrar el programa y también para que te despidas. Muchas gracias, un excelente programa. Creo que ha llamado mucho la atención y que las personas se han beneficiado y se van a seguir beneficiando con las reproducciones y cuando vean los amigos vean el video de nuevo o los nuevos que puedan verlo. Muy bien, entonces no, Paola se desconectó, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, muy bien. Entonces, le agradecemos pues a la doctora Paola Riveros eh, por esta charla tan importante. Eh, Como saben, mis queridos amigos, a los psicólogos son todos los lunes, ¿no? Los lunes de 7:30 a 8:30. Entonces, el próximo lunes nos vamos a reunir para hablar de la dependencia emocional, cómo a veces podemos estar atrapados en una relación sentimental, en una relación afectiva. No voy a tener ningún invitado, voy a hacerles una charla yo mismo. Así que el próximo eh, lunes 14 de noviembre a las 7:30 vamos a hablar de la dependencia emocional. Para los que son psicólogos, estudiantes de psicología, psiquiatras, mañana tenemos un masterclass. Mañana 8 de noviembre a las 7 de la noche. Le voy a pedir a Viviana que pongamos ahí el afiche. Todavía tenemos algunos cupos. Mañana 8 de noviembre, de 7 a 9 de la noche, hora Bogotá, hora Lima. Es un masterclass que se llama Entrenamiento en Psicoterapia de la Reconciliación de las Heridas Afectivas. Vamos a darles un masterclass, un entrenamiento de 2 horas a los psicólogos y a los psiquiatras que quieran aprender psicoterapia de la reconciliación. Así que vamos a ponerles ahí el afiche, ¿no es cierto? Y además, eh, los que quieran puedan buscarlo directamente en el fanpage del Centro de T, en la página web del Centro de T. Y también les quiero contar al público en general que estamos teniendo en estos días una oferta especial con respecto al diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Hay una oferta por estos días, normalmente cuesta, bueno, muchas veces está $800, en este momento está rebajado hasta $340. Así que le pido también a Viviana que nos ayude, digamos, eh, con el afiche del diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Eso es muy importante, queridos amigos, eh, porque para los que son consejeros espirituales, directores espirituales,
docentes, orientadores familiares, y quieren aprender a acompañar personas. Y también quieren aprender los elementos más importantes de la psicología, de la sexualidad y todo lo que es el proceso de reconciliación personal que ahora la doctora Paola Riveros nos enseñó también al final de la Los Psicólogos. Muy bien, queridos amigos, aquí Silvia Rebollón nos está preguntando si el Masterclass la puedo tomar desde México. Sí, mira, Silvia, creo que tú eres una seguidora, qué bueno volverte a escuchar, volverte a leer. Sí, en este momento todo lo estamos haciendo virtual. El diplomado, acompañamiento espiritual y reconciliación personal, es electrónico, es virtual, y el masterclass de mañana va a ser por Zoom, va a ser por Zoom. Ahí te estamos enviando, ahí puedes pagar y mañana te mandamos el enlace y vamos a estar por Zoom. Y de ya también les vamos anunciando que el 3 de diciembre, de 9 de la mañana a 12, con la doctora Natalia López, vamos a darles un taller que se llama ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Sanando heridas afectivas. 3 de diciembre, de 9 a 12, por Zoom también. Ya en esta semana vamos a sacar la promoción. Muy bien, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo. Les habló el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago en una nueva versión de su programa A los Psicólogos. Nos vemos el próximo lunes a las 7:30 de la noche para hablar del tema de la dependencia emocional. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos pronto.